Oracle se dispara alrededor de un 10% este miércoles 11 de marzo. ¿Y la razón? Su reporte trimestral, que no solamente sorprendió, sino que también entregó una guía más optimista de la esperada. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com, y aquí te voy a contar todos los detalles del reporte trimestral de Oracle que está catalizando las acciones de este titán de Silicon Valley. Si ayer compraste la caída de Oracle antes de su reporte trimestral, te tengo una buena noticia. Hoy las acciones están subiendo alrededor de un 10% a media sesión del miércoles 11 de marzo. Alrededor de las 10:40 horas, tiempo Ciudad de México, vemos que se negocian en $163.60 aproximadamente, lo que representa un aumento del 9.5%. Pero veamos que más temprano, en las primeras negociaciones, llegaron a subir más de un 12%, alcanzando un precio máximo hoy de $171.76. Con el alza de hoy, veamos que se ha acotado la pérdida en los últimos 3 meses a 17.64% y en los últimos meses también se ha reducido alrededor de 46.8% las pérdidas. Recordemos que ayer todavía la pérdida en los últimos 6 meses superaba el 50%, rondaba alrededor del 54-55%. Ahora, los analistas que entraron en el último mes, los inversionistas, perdón, que entraron en el último mes a estas acciones ya están viendo una ganancia del 4.2% aproximadamente, pero quienes aprovecharon el retroceso de ayer ya están viendo ganar casi un 10%. ¿Cuál fue el catalizador? El catalizador fue el reporte trimestral correspondiente al tercer trimestre del año fiscal del 2026, que concluyó en febrero. Veamos a detalle por qué tanta euforia sobre las acciones hoy. Primero, podemos ver que de manera general entregó ingresos y ganancias por encima de lo estimado. En ingresos registró 17.200 millones de dólares en el periodo reportado. Esto fue superior a los 16.920 millones de dólares que esperaba el consenso de analistas. En cuanto al beneficio por acción, se esperaba 1.70 dólares, pero Oracle entregó 1.79 dólares. Veamos, en ingresos fue 1.65% por encima de lo esperado y en cuanto a utilidades fue 5.3% mejor a lo que se preveía en los beneficios por acción. Veamos más a detalle qué representó esto. Lo que nos entregó ayer Oracle fue un crecimiento del 22% en su facturación total, pero hay que poner el ojo a el segmento cloud. El segmento cloud registró un crecimiento del 44%. Cloud ya representa el 52% de la facturación total de Oracle. Y esto en gran medida ha sido por el crecimiento también en las aplicaciones de inteligencia artificial, del desarrollo en la nube de inteligencia artificial, y se prevé también un mayor crecimiento sobre esto. Las utilidades crecieron un 23% respecto al mismo periodo del año pasado y el beneficio por acción fue un 21% más bien, por encima de lo que registró en el mismo periodo, pero del 2025. Ahora bien, no solamente fue un resultado mejor al esperado en cuanto a ingresos y ganancias, ya les platicaba ayer que hay otras métricas que también siguen muy de cerca los analistas en los reportes trimestrales, sobre todo en el sector tecnológico. Y uno de ellos es el gasto en capital. Algo que también fue interpretado como positivo fue que Oracle mantuvo la guía para el 2026
tanto en ingresos como en el beneficio por acción, pero también en el gasto en capital. Veamos un poco más a detalle qué fue lo que entregó. Oracle para el cuarto trimestre del año fiscal 2026 prevé crecimiento de ingresos totales entre un 18 y un 20%. Esto quiere decir que se situará en alrededor de 19.200 millones de dólares. Comparemos esto con las expectativas del mercado y de los analistas. Los analistas prevén que para el próximo trimestre fiscal Oracle reporte 19.110 millones de dólares. Entonces veamos que la guía para el próximo trimestre está alineada con las expectativas actuales. Y en cuanto al beneficio por acción, se espera en alrededor de 1.96, 1.92 y 1.96 dólares. Actualmente, la previsión del mercado de los analistas es de 1.95 dólares. Así que podemos ver que la guía entregada para el próximo trimestre, pues se mantiene alineada con los inversionistas y con los analistas. Pero, ¿qué ha pasado también? Hay que ver otros detalles sobre la guía. La guía prevé un crecimiento de cloud y recordemos que cloud tiene un muy buen componente de desarrollo de inteligencia artificial entre un 44%, un 48% en moneda constante y de hasta un 50% en términos de dólares. ¿Qué significa? Significaría que Oracle entregaría ingresos récord en el segmento cloud de más de 10.000 millones de dólares. Esta señal ha sido interpretada como positiva porque no hay una ralentización, al contrario, hay crecimientos constantes en término cloud. Pero chequemos ahora la guía para todo el año fiscal 2026. Para todo el año fiscal 2026, la guía se mantuvo sin cambios, ingresos de 67 mil millones de dólares y un gasto en capital de 50 mil millones de dólares. Como podemos ver, esta guía se mantuvo sin cambios. Actualmente se esperan los gastos en capital de 50.100 millones de dólares y de crecimiento, o bueno, de ingresos de 67.228 millones de dólares. La guía se mantiene sin cambios, lo cual es bueno, porque así los inversionistas y los analistas reconocen que no se esperan mayores crecimientos en CAPEX, en inversión en capital, y esto significaría que no va a haber más presiones sobre las finanzas, sobre el efectivo de caja, el flujo de caja que tiene Oracle actualmente, y esto pues ya ha sido descontado anteriormente. Así que esto es un factor, leámoslo positivo, porque no se esperan mayores presiones tanto para el próximo trimestre como para el total del año fiscal 2026. Pero también nos ha ofrecido guía para todo el año fiscal 2027, que se ha elevado la previsión de ingresos totales, mucho ojo, a 90.000 millones de dólares. Esto es altamente positivo porque se eleva la guía respecto a los 89.100 millones de dólares que actualmente prevén los analistas. Además, los analistas prevén gastos para el próximo año fiscal completamente en 62.500 millones de dólares. Es un incremento respecto a los 50.000 que se prevé actualmente Oracle. Pero finalmente, si hay un incremento en la previsión de ingresos, pues también podríamos esperar una holgura en cuanto a la salud y al flujo de caja. Tenemos que esperar también cuáles son las previsiones en cuanto al gasto en capital para el próximo reporte, pero finalmente este aumento en las guías para el 2027 resulta un aspecto bastante positivo. Hablamos de crecimientos en los ingresos en la facturación de Oracle. Pero no solamente el mercado ha reaccionado positivamente. Veamos, por ejemplo, que diversos analistas como de JP Morgan han reconocido
que la caída que ha registrado Oracle en los últimos meses y con los resultados que ha entregado para el tercer trimestre y con la guía para el cuarto trimestre, para todo el año fiscal 2026 y el año fiscal 2027, Oracle dice que se ha mejorado el escenario del riesgo compra. Veamos qué dice JP Morgan. Primero, finalmente, aunque bajó el precio objetivo a $210 desde los 230 previos, pues finalmente reconoce que la venta masiva severa que ha registrado Oracle actualmente tiene un mejor rendimiento, un mejor riesgo recompensa en el contexto actual que tenía de un alto pesimismo por parte de los inversionistas. Recordemos cuál era el rendimiento en los últimos 6 meses de Oracle, alrededor del 46%. Pero finalmente, la caída actual y las perspectivas que ha ofrecido Oracle han mejorado el riesgo recompensa, el escenario de riesgo recompensa, según JP Morgan. De manera general, también ha mejorado la previsión de los analistas, la opinión de los analistas. Veamos que los analistas actualmente han ajustado el precio objetivo de Oracle. El consenso ahora espera unos $250.26 de las acciones, lo cual significa que todavía tendrían un potencial alcista de más del 52%, es decir, recuperarían y todavía tendrían un potencial mayor respecto a las pérdidas observadas en los últimos 6 meses. Pero veamos que después del reporte trimestral, varios analistas han ajustado su recomendación. Varios la ajustaron de mantener a una recomendación de compra, ven potencial, veamos, 32 recomendaciones de compra, 10 en mantener y 1 de venta. Además, chequemos que ha habido mejoras en los precios objetivo. Tras la presentación del reporte, Barclays, por ejemplo, subió el precio objetivo de 230 a 240 dólares. Oppenheimer también subió de 185 a 210 dólares. Bernstein subió de 313 a 319. Otra subida la vemos por parte de D.A. Davidson, 180 a 200 dólares. Aunque también ha habido unos ligeros ajustes a la baja, 205 a 200 por BMO Capital. También tenemos aquí otro descenso por parte de Piper Sandler, de 240 a 210 dólares. Stifel también ajustó a la baja, 275 a 220 dólares. Sin embargo, el consenso de analistas y la perspectiva general de los analistas está en mantener las acciones. Así que esto ha entregado un sentimiento de optimismo hacia las acciones de Oracle. Hay potencial, hay un sentimiento positivo y los analistas y los inversionistas también ven una mayor oportunidad en las acciones de Oracle tras la presentación de su reporte trimestral. Pero ahora echemos un vistazo a cómo este resultado positivo ha influido también en las 7 magníficas, que recordemos es de un alto componente tecnológico. Todas las magníficas son tecnológicas. Y vemos que hay un comportamiento mixto, por ejemplo, Google, Nvidia, Apple y Tesla están subiendo, tienen un comportamiento positivo, mientras que Microsoft, Amazon y Meta están cayendo en la sesión de hoy. Así que Oracle, el catalizador de Oracle, ha influido en cierta medida al sentimiento optimista en torno a las 7 magníficas, pero no tanto, solamente algunas se han visto alineadas. Pero recordemos que el mercado actualmente está presionado porque todavía siguen los conflictos en Medio Oriente, todavía sigue también las dudas sobre el sector tecnológico, están también las expectativas de las tasas de interés que, bueno, entre tantas,
presiones inflacionarias, producto del incremento en los precios del petróleo y también de los aranceles, y todo este escenario macroeconómico han influido a que los mercados hayan apostado a que la Reserva Federal mantendrá todavía un mayor tiempo la pausa antes de volver a recortar las tasas. Se espera que las tasas sean bajadas nuevamente hasta la reunión de septiembre, y todo este contexto ha presionado los mercados de capitales. Veamos, por ejemplo, que el Standard & Poor's hoy, esta mañana, está cayendo alrededor de 0.1%, se ubica alrededor de las 6.775 unidades. Esto, bueno, influido también por la presión que hay en el contexto actual. Sin embargo, pues vale la pena notar que los resultados de Oracle han dejado un buen sabor de boca en los mercados, han logrado que las acciones se sobrepongan a todavía la persistencia de un pesimismo en el mercado de capitales, así que veremos los resultados del próximo trimestre si se confirma esta, esta visión positiva, esta visión optimista sobre este titán de Silicon Valley. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Espero que este video te haya servido. Ya sabes, si te gustó, dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita y compártelo. Y nos vemos en la próxima.